Y eso es algo que desde que nacemos lo estamos buscando. Por eso es tan interesante que el primer mensaje que recoge el Evangelio, que es justamente este de Mateo capítulo 5, y que conocemos como el Sermón del Monte o el mensaje de las bienaventuranzas, como tradicionalmente lo conocemos, comienza Jesús hablándonos acerca de la dicha o de la felicidad del ser humano. Y es un claro mensaje en donde Jesús nos viene a enseñar, nos viene a decir que Dios quiere que tú seas dichoso. Dios quiere que el ser humano sea feliz sobre la tierra. El problema es que nosotros los seres humanos nunca descubrimos cómo ser felices y no lo podemos hacer separados de Dios. Los seres humanos buscan la felicidad por cualquier medio, buscan lo que sea. Algunos creen que la felicidad radica en las riquezas y algunos piensan que ser rico equivale a ser dichoso. ¿Tú crees que ser rico equivalga a ser dichoso? ¿Conoces ricos que no son dichosos? Sí, y ha habido unos que se han suicidado, han terminado muy mal. Me acuerdo de uno que se llamaba Howard Hughes, que él tenía tanto dinero y podía disfrutar aparentemente de todos los placeres, pero antes de probar el alimento, él tenía una persona que primeramente lo probaba, y si después de 10, 15 minutos no se moría, no le pasaba nada, entonces él podía comer. ¿Tú crees que eso lo hubiera hecho un ser humano dichoso? No, desde luego que no. Y la gente cree que por el hecho de tener dinero se va a poder comprar todos los placeres y todo lo que quiera y todo lo que anhele tener en la vida. Pero la verdad es que eso no nos hace felices ni dichosos. Imagínate una persona que tiene tanto dinero que tiene miedo de caminar por la calle porque piensa que lo pueden secuestrar o lo pueden matar o le pueden hacer cualquier cosa y no puede disfrutar de ello. Así que Dios, en la persona de Jesús, viene a la tierra a decirnos cómo ser dichosos. Por eso de esa manera es que Él inicia este mensaje. El primer mensaje que Él le da al ser humano sobre la faz de la tierra tiene que ver con la felicidad. Cómo los seres humanos lo vamos a alcanzar. Si bien vemos que el primer milagro lo ocupa dentro del matrimonio, también vemos que el primer mensaje que Jesús da al ser humano sobre la tierra es cómo alcanzar la dicha. Así que abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 3. No utilicé la palabra bienaventurado, que es la que regularmente traduce las versiones como Reina Valera y otras más, porque a veces tenemos un concepto un tanto místico o un tanto alejado de nuestra realidad, lo que es la palabra bienaventurado. Dichosos lo utiliza la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, y algunas otras traducciones utilizan esta palabra para traducirlo no como bienaventurado o como bendecido, sino como dichoso. Y Mateo 5:3 dice: dichosos, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Dichosos quiénes? A ver, ¿cuántos aquí son pobres en espíritu? ¿Nadie? 1, 2, 3. Eso me preocupa, igual que me preocupó en la primera reunión, porque aunque todos vemos que una clave para ser dichoso, y todos presumimos ser dichosos, cuando pregunté ¿quiénes son dichosos? Todos dijimos amén y levantamos la mano. Pero pregunto, ¿quiénes son pobres en espíritu? Yo no. Si no soy pobre en espíritu, entonces no puedo ser dichoso, porque esta es una de las condiciones para alcanzar la dicha o la felicidad. Y ahora no te culpo por eso, porque muchas veces tenemos conceptos equivocados de la palabra de Dios y que por eso es importante que nosotros estudiemos la Biblia. A veces cuando leemos la palabra pobre en espíritu, pensamos que se refiere a los pobres,
económicamente hablando o materialmente hablando. Y yo sé que muchos de ustedes me dirán, no, yo no soy pobre económicamente hablando. Y algunos me dirán, pues yo tengo al Espíritu Santo y yo tengo a Dios en mi corazón, entonces yo no puedo ser pobre en espíritu. Pero déjame decirte algo, este es el primer punto para que nosotros podamos alcanzar la dicha o la felicidad y entonces realmente podamos decir, yo soy dichoso. La palabra dichoso proviene de la palabra makarios, del griego, makarios. A ver, repite conmigo la palabra makarios, para que no se te olvide. Si tienes algún amigo que se llame Macario, dile tú eres dichoso. Y es que eso significa la palabra makarios, dichoso. Es la misma palabra que Reina Valera traduce como bienaventurado, es la misma palabra que otras traducciones traducen como bendecido es, otras más traducen como qué feliz es el hombre. Pero yo creo que una buena traducción es la palabra dichoso, porque nos habla de un concepto que el ser humano en general, repito, quiere alcanzar y que todos anhelamos tener. Algunos creen que ser dichoso consiste en vivir placeres. Algunos piensan, si me echo un trago de alcohol, eso me va a hacer dichoso. Ahora yo te pregunto, ¿el alcohol trae dicha? No. Todos conocemos las desgracias que trae el alcohol. Algunos más piensan, dicha es comer y llenar tu estómago de todos los placeres que los sabores y manjares de la comida te dan. Es rico comer, pero te pregunto, ¿comer te hace dichoso? No. Algunos piensan que la dicha radica en disfrutar toda clase de placeres físicos y algunos se dedican a disfrutar todo lo que se pueda disfrutar. Unos piensan que la felicidad o la dicha nace, por ejemplo, de la sexualidad, pero también todos sabemos que cuando la sexualidad se vive fuera del matrimonio, fuera del contexto que Dios diseñó, la sexualidad generalmente puede producir enfermedades, problemas y tragedias. Hoy en día la ciencia médica dice que los últimos 25 años en que países como México y América Latina han implementado un programa agresivo de educación sexual, las enfermedades de transmisión sexual se han quintuplicado. Hoy, las personas de nuestro tiempo están empezando la vida sexual por voluntad propia a los 10, 11 años. Vidas trágicamente cortadas, porque los minutos de placer que pudiera ofrecer la sexualidad en el matrimonio son vidas que se truncan y que se encuentran destrozadas cuando la sexualidad se saca de ese contexto. Entonces entendemos, la dicha no la da la sexualidad por sí misma. La dicha no la dan los placeres. Algunos dicen, pues me voy a buscar un viaje galáctico, como aquellos que se echan una probada de mota o de cualquier otra sustancia y andan volando. ¿Eso los hace dichosos? No. Y entonces tenemos que poner centros de rehabilitación para personas con adicciones. Y nos damos cuenta que el ser humano intenta de todo. Algunos buscan ser dichosos a través del arte, pero vemos artistas que se suicidan. Algunos buscan ser dichosos a través del deporte, pero el deporte tampoco te da la felicidad. La gente busca la dicha en cualquier cosa, en cualquier área, porque el ser humano lo busca. Algunos lo buscan a través de lo espiritual y entonces se meten a cuestiones ocultas. Pero el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos describe este mensaje, 8 características de la gente que realmente es dichosa o es feliz y que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta serie. Cada uno de ellos pronuncia una bendición presente, dichosos, y dice quiénes son los dichosos. Así que esta palabra Macarios
tiene para cada uno de nosotros este concepto general: dichoso. ¿Tú quieres ser dichoso? ¿Quién quiere ser dichoso aquí? Lo que Jesús nos enseña es que la dicha es un estado del ser humano que nace en esa relación con Dios. Fuera de Dios no hay felicidad. En Mateo capítulo 11, versículo 6, Mateo 11, 6, por eso es que Jesucristo, siendo Dios, tuvo que venir a la tierra y hacerse hombre como cualquiera de nosotros. Y Mateo 11, 6 dice: dichoso el que no tropieza por causa mía. Dichoso el que no tropieza por causa mía. La dicha no es compararme yo contigo o tú conmigo. No es ver quién tiene más o quién tiene menos. Si yo soy más feliz que tú porque tengo mejores condiciones que tú, o tú eres más feliz que yo porque tú tienes mejores condiciones que yo. Eso no es la dicha. La dicha es una relación personal con Dios. Y mi vida depende de tal manera de Dios que no importa dónde esté viviendo, no importa las circunstancias que esté viviendo, no importa el momento en el que esté viviendo, no importa el lugar en donde esté. La dicha es la presencia de Dios en tu vida. Esa es la clave de la dicha. El que Él esté en tu vida, no como algo que tengan que ver otros seres humanos. Esta semana todos supimos que cayó un avión de Aeroméxico en la ciudad de Durango, saliendo del aeropuerto de Durango. Gracias a Dios no hubo ninguna persona muerta. Y tal vez ustedes ya lo vieron, pero empezaron inmediatamente a publicarse los videos, las entrevistas, los testimonios. Y me llamó la atención un pastor y un cristiano que iban en ese vuelo. Y los testimonios son tremendos. Pero la actitud de uno de ellos a mí me llamó la atención cuando él dice: por alguna razón yo venía en este vuelo. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos estar en un avión que se caiga. Pero me sorprendió la actitud de decir: por alguna razón, la voluntad de Dios, yo venía en este vuelo. Y comienza a relatar cuando él empieza a orar, a interceder y a ayudar a los demás. Y dice: entendí el propósito por el cual yo venía en este vuelo. No importa que lo que estemos viviendo sea lo más complicado, lo más terrible o lo más difícil, lo más espantoso, si Dios está con nosotros somos dichosos. Pero también inmediatamente surgió otra noticia de ese vuelo. Un hombre que regresó a Estados Unidos, a Chicago, su ciudad de origen, inmediatamente presentó una demanda multimillonaria en contra de Aeroméxico por daños y perjuicios. ¿Qué anda buscando esa persona? Dinero. A ver, ¿de qué me pesco y cómo saco dinero de aquí? Pero fíjate la actitud de quien tiene temor de Dios en su corazón. Por la voluntad de Dios estaba yo aquí, ¿y para qué puedo servir estando yo aquí? O el que dice: pues a ver, ¿qué saco yo de aquí? ¿Tú de cuál eres? No importa dónde vivas, no importa dónde estés, no importa cuál sea tu circunstancia, Dios quiere que tú seas dichoso. Ahora, ¿qué es una persona pobre en espíritu? Para poder acceder al reino de los cielos debemos primero entender quién es una persona pobre en espíritu. Y para ello, antes que todo, debemos aclarar qué cosa no es ser pobre en espíritu. Una persona pobre en espíritu no es una persona sin dinero, porque esa es una persona pobre materialmente. Pero Dios mira el corazón. Y déjame decirte algo: puedes ser rico o pobre materialmente y no ser dichoso. Hay gente pobre materialmente que no es dichosa. Y puedes ser rico o pobre materialmente y ser muy dichoso. Hay gente pobre que es dichosa, hay gente rica que es dichosa. Para definir la palabra pobre en espíritu, el Señor Jesús utilizó una palabra del griego que es la palabra tochos, que significa que no tiene valor en sí mismo. Por lo tanto, se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Cuando uno llega a la conclusión: Señor, mi vida no tiene valor por mí mismo, mi vida no tiene valor separado de ti,
Mi vida no tiene valor sin ti. Mi vida no tiene sentido sin ti. Mi vida no tiene propósitos fuera de ti. En ese momento somos una persona pobre en espíritu. En el momento en que tú reconoces mi vida es nada sin Dios, en ese momento tú eres una persona pobre en espíritu. Es fácil pensar en una persona pobre que se acerca pidiendo ayuda. ¿Alguna vez se ha acercado contigo alguien pidiéndote ayuda? ¿Te pide limosna? Y se puede acercar de muchas maneras, ¿verdad? Tal vez te extiende la mano, o tal vez lo ves sentado hacia una condición, nada más extiende un poquito la mano a ver si tú le das un poco de dinero. Pero también hay algunos muy agresivos. Estás en tu vehículo, si lo tienes, y estás en un semáforo detenido y llegan y te tocan, toc, 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 te tocan el cristal y nomás te extienden la mano, dame. Hay todo tipo de pobres. Lo interesante es que el pobre estés buscando ayuda. ¿Quién me ayuda? Los pobres materialmente extienden la mano esperando dinero. El pobre en espíritu es aquel que se puede postrar todos los días delante de Dios y decirle: Señor, sin ti no lo voy a hacer. Yo no puedo. Necesito tu ayuda. Cuando somos capaces de humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, no es mi capacidad, no es mi sabiduría, no es mi experiencia, no es mi inteligencia, no son mis habilidades, no son mis dones, no son mis talentos, no es lo que yo sé, eres tú. Eso es ser pobre en espíritu. Es interesante mirar que la gente muchas veces cae en pobreza por diversas causas, hablando en el sentido material. Algunos no tuvieron oportunidades, otros se los consumieron las adicciones, otros no saben hacer nada. Si ser pobre materialmente garantizara la felicidad, México sería un país feliz. Según las estadísticas de un organismo que se llama Coneval, que mide la pobreza en México y la prosperidad que tenemos como nación, dice que somos actualmente el 43.6% del país es gente pobre. Esto equivale a 53.4 millones de personas, y en pobreza extrema 7.6%, que equivale a 9.4 millones de personas. Estamos hablando que alrededor de 64 millones de seres humanos en México son pobres. La mitad de la población, o más de la mitad de la población. Pero México no es un país feliz, México no es un país dichoso. ¿Por qué? Porque Dios no está hablando de pobreza material, Él está hablando de pobreza en el espíritu. También dice el INEGI que aproximadamente el 8% de mexicanos somos cristianos nacidos de nuevo. Ellos nos catalogan dentro de un grupo de cristianos evangélicos. Pero yo no creo que todos los cristianos evangélicos seamos dichosos, porque muchas veces no entendemos lo que significa ser pobres en espíritu, ni las condiciones para ser dichoso. Ahora, pensando en lo espiritual, ¿qué actitudes tomamos delante de Dios? No se trata de esa pobreza que es la consecuencia de la maldición o del pecado o del miedo o de la cobardía, sino que muchas veces nosotros rechazamos a Dios, nos sentimos tan inteligentes, tan capaces, que consideramos que no necesitamos a Dios, y con el poder de nuestra fuerza y de nuestra capacidad solos lo vamos a lograr todos. Así que yo quiero ver contigo esta mañana 6 características de una persona pobre en espíritu. 6 características. Yo quiero que tú las mires, las consideres, las medites, las pienses y las hagas. Que tú llegues a esa misma conclusión. Característica número 1. Un pobre en espíritu es aquel que ha reconocido su pecado para pedirle perdón a Jesús. Pobre en espíritu es aquel que ha reconocido su pecado. ¿Para qué? Para pedirle perdón a Jesús. Cuando una persona es capaz de decir: Señor, soy un pecador, necesito tu perdón,
¿Cuántos aquí le han pedido perdón a Jesús públicamente? Dice, Señor, soy un pecador. Pero a veces somos como aquel fariseo que relata a Jesús en el Evangelio, que dice, Señor, gracias por ser como soy. Mira, yo no soy como aquel publicano. Yo soy una buena persona. Hay dentro de la iglesia gente que se cree buena, pero Jesús dice, no hay bueno ni siquiera uno. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, eres malo, eres pecador, y más te vale reconocerlo. Ahora, no es que yo lo diga, es que Jesús lo dice. Si tú eres de los que piensan, ese mensaje hay que dárselo en los reclusorios, a los presos, delincuentes, criminales, ellos sí son malos, yo soy bueno, pues podrás decir soy bueno para nada, pero no realmente una persona buena, porque Jesús dice, bueno solo hay uno. ¿Y quién es ese uno? Dios. Así que si tú creías ser bueno, no eres bueno. En el Salmo 32, 1 y 2, Salmo 32, 1 y 2 dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Dichoso aquel, ¿a qué? Al que se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no tome en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entrar al cielo no significa que seamos buenos. Entrar al cielo significa que Dios no está tomando en cuenta nuestra maldad. Sí, yo sé gente que se burla y dice, ay, pero entonces el cielo va a estar lleno de gente mala arrepentida. Pues sí, el cielo está lleno de gente mala arrepentida. Nunca dijimos que fuéramos buenas personas y mucho menos cuando el Señor nos dice que somos malos. Así que, pobre de espíritu es todo aquel que ha perdido toda la confianza en su propia justicia, en sus propias acciones, en sus propias obras, en sus propias fuerzas, y depende solamente del mérito de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Cuando usted puede decir, no me merezco nada porque soy un pecador, todo lo que tengo es gracias al mérito de Cristo Jesús en la cruz. ¿Cuántos pueden decir eso? Todo lo que tengo es gracias a lo que Jesús logró en la cruz. Nada mío, nada propio, absolutamente nada. El poder del Espíritu Santo es lo que hace que sean posibles. Es reconocer que no merecemos nada por nosotros mismos, que Jesús lo logró todo. Así que tú eres dichoso porque tienes la shalom de Jesús, la paz que Dios te da cuando eres perdonado. ¿Cuántos de ustedes el día que recibieron a Cristo Jesús y le pidieron perdón de sus pecados sintieron que les quitaron un peso de encima? Así como que hasta puedes flotar. A veces esto es tan extraordinariamente grande que decimos, ¿a poco así de fácil? No es que haya sido fácil, Jesús lo hizo en la cruz. Ahora nosotros orando recibimos el mérito de ser bendecidos. Ahora, segunda característica de una persona pobre en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de ver y escuchar a Jesús. Aquellos que reconocen su necesidad de ver y escuchar a Jesús. ¿Cada cuándo? Todos los días. ¿Tú miras a Jesús? ¿Escuchas a Jesús? ¿Puedes leer con tus ojos la palabra? ¿Puedes escuchar con tus oídos la palabra? En Mateo capítulo 13, versículo 16, fíjate lo que dice Jesús, Mateo 13, 16. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Hoy en día tenemos Biblias de todos los formatos, traducciones, lenguajes disponibles, impresos o electrónicos, en texto o en audio. A veces puedes estar escuchando y puedes estar leyendo al mismo tiempo. Y aún así mucha gente no escucha
a Jesús. Tú y yo tenemos la habilidad de poder hablar con Él y de poderle preguntar y de poderle escuchar. Y todos los días, Señor, háblame a través de tu palabra. Dime, ¿qué quieres hacer con mi vida hoy? La felicidad consiste en ver y oír a Jesús. La dicha consiste en tener un encuentro diario con Él. Todo el que no pone su corazón en el reino de los cielos no va a ser dichoso. Cuando pones solamente tu corazón en las riquezas de este mundo y te vas despegando de lo eterno, no vas a alcanzar la dicha. Si tú dejas de poner tu corazón en las riquezas y pones tu corazón en lo eterno, en Jesús, y vives para aquel que lo dio todo por ti, encontrarás la dicha y encontrarás la felicidad. Tú vas a ser tan feliz como tengas un encuentro continuo con Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él anhela tu felicidad. Tú vas a ser dichoso en la medida en que tú te conectes con Él, porque a Él le interesa que tú seas dichoso. Eres dichoso porque tienes un diálogo con Jesús. ¿Cuántos aquí tienen un diálogo con Jesús? ¿Cuántos aquí todos los días están buscando la palabra de Dios? Ahora, esto no es una obligación. No es que estés obligado. Hay gente que tiene conceptos muy religiosos, muy raros. Y dice, tengo que leer la Biblia porque no vaya a ser que si no la leo me vaya al infierno. No, a ti te conviene porque eso te va a hacer dichoso. A ver, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos se bañaron hoy en la mañana antes de venir acá? A ver si es cierto, huele a tu hermano, a ver si huele a que se bañó. Ahora, ¿por qué te bañaste? ¿Alguien te lo dijo? ¿Alguien te dijo, los que no se bañan se van a ir al infierno? No, ¿verdad? No te tienen que decir eso. Te bañas porque lo necesitas, porque lo anhelas. Una de las tareas que tenemos los padres de familia, las mamás, es que cuando nuestros hijos son chiquitos tenemos que enseñarles a ser limpios. Y hay una etapa de la niñez que a los niños no les gusta bañarse. ¿Les pasó a todos o nomás unos cuantos? Pero llega un momento en que ese niño crece, se hace adulto, llega un momento en que dices, me tengo que bañar. Y nadie te lo tiene que decir, nadie te lo tiene que mandar. Te sientes incómodo si no te bañas. Hay gente que inclusive tuvo un día pesado de trabajo, transpiró, y dice, antes de meterme a la cama me quiero dar un baño, no me quiero ir a dormir sucio. ¿Quién te lo mandó? ¿Quién te lo exigió? ¿Quién te puso la regla? Nadie. Es algo que uno toma la decisión porque te sientes con esa necesidad. La palabra de Dios no es que tenga una regla, la tienes que leer diario. No, es que todos los días tú lo anheles, lo necesites, porque es parte de lo que te hace dichoso, de lo que te hace sentir ese encuentro con Jesús. Tercer característica de una persona pobre en espíritu, los que confían en Jesús. Pobres en espíritu son los que confían en Jesús. ¿Tú confías en Jesús? El Salmo 84:12 dice, Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Todo el que tiene su corazón pobre se siente pequeño, se siente mendigo, se siente insuficiente y siempre depende en todo y para todo de Dios. Puedes sentirte dichoso porque tu vida depende de Él, porque todo lo que hagas está en las manos de Él. A veces no confiamos mucho en Él y dudamos de Él, pero el Salmo 23, déjame leerte el Salmo 23, es una lección de cuando nosotros podemos confiar en Él. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Cuántos están seguros que nada les falta? Porque su vida depende de Dios. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora vean el versículo 4, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Es decir, no importa en dónde estemos,
nuestra confianza está puesta en Él. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Qué precioso. Tendrán descanso y paz. Y una vez más, la shalom del Señor será completamente real en la vida de aquellos que son pobres en espíritu, porque depositan su confianza en Dios aún en los momentos más complicados de sus vidas. Mientras que los arrogantes y ambiciosos siempre están inquietos. Así que eres dichoso si has dejado que Jesús asuma el cuidado de tu vida. ¿Cuántos aquí han dejado que Jesús asuma el cuidado de su vida? El Señor, no sé si voy a tener trabajo de aquí a un año, pero sé que tú tienes cuidado de mi vida. Cuarta característica de una persona pobre en espíritu: los que tienen temor de Dios para obedecerle. En otras palabras, los obedientes. ¿Cuántos aquí son obedientes? Eso me preocupa. Porque a veces queremos que Dios haga todo lo que nosotros le pedimos, pero no estamos dispuestos a hacer nada de lo que Él nos pide. Ahora, en realidad Dios, todo lo que nos lo dice con un solo propósito: que tú seas feliz. Dios no te da órdenes para fastidiarte. Él no te da órdenes para arruinarte la vida. Hay gente que piensa, ahí está Dios seguramente haciendo cosas raras. Él se goza haciéndome sufrir. No, Él no es así. El Salmo 112:1 dice: aleluya, alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya ¿qué? Gran deleite en sus mandamientos. No se trata de negociar con Dios, no se trata de llegar a acuerdos con Dios, sino de obedecerle. ¿Cuántos de ustedes han negociado con Dios? ¿O han tratado de negociar con Dios? Dios te pide que hagas una cosa. No, Señor, yo creo que... Y empezamos con nuestros argumentos. ¿Alguna vez le has dicho eso al Señor? Ve a pedir perdón. ¿Y por qué? Él fue el que me lastimó a mí. Y siempre estamos con nuestras absurdas negociaciones. No todo el que va a una iglesia es obediente. He conocido gente que después de haber reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador me pide una cita de consejería. Viene, su vida está hecha de un caos. Le doy algunas indicaciones, le muestro lo que dice en la Biblia: haz esto, 1, 2, 3, 4, ponle en práctica, te veo en un mes a ver cómo vas, y regresan al mes, ¿cómo vas? Feliz, todo lo que he hecho ha funcionado, y se dan cuenta de que Dios tomó control, y lo que parecía imposible y 40 años viviendo en un infierno, de repente Dios lo empieza a resolver. Pero he visto gente que lleva años en la iglesia y vienen con un problema y le digo: ve y haz esto, y les muestro lo que la palabra dice de acuerdo a su problema. Obedece lo que Dios dice, y regresan al mes. ¿Cómo te va? Pues mal. ¿Por qué mal? ¿Hiciste lo que te pedí? No, no he tenido tiempo. Pero ¿cómo que no has tenido tiempo? No, no he podido, no he querido. Pero es que mi Dios no me quiere bendecir. Pues haz lo que te está pidiendo. Nos vemos el mes que entra, y regresa el mes que entra. ¿Qué pasó? Sigo igual. ¿Obedeciste lo que Dios te manda? No, porque estoy esperando que Dios me bendiga. Y pueden pasar años y no obedecen. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Alguna vez tú has ido a una unidad de quemados en un hospital? Son las unidades terribles. Se te parte el corazón. Yo he tenido que ir en varias ocasiones por funciones propias del ministerio. Y se te parte el alma cuando ves a gente quemada, sobre todo niños. Y es típico encontrar niños que se vaciaron una olla de pozole de agua hirviendo, o que cayeron adentro de ella. Eso es terrible. Pero viendo las cosas fría y objetivamente, de repente ves que la mamá le dice al niño: no te acerques al fuego,
es peligroso, y es más, la mamá pone un cerco así para que el niño no se acerque, pero el niño en su curiosidad es desobediente y quita el cerco, brinca, se talla una silla, se sube y provoca el accidente y se quema. Y luego la gente pregunta, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Dios lo permitió? No. ¿La mamá lo permitió? No. ¿Qué fue lo que ocurrió? El niño fue desobediente y las consecuencias en su vida fue trágica. El problema es que no es un niño ni dos, son cientos de niños, miles de niños los que cada año en este país caen en lo mismo. Así como un niño puede arruinar su vida o matarse por su desobediencia frente al fuego, muchas veces así somos los seres humanos, los adultos delante de Dios. Así que tú eres dichoso si dejas que el Señor asuma el control de tu vida. Punto número 5, quinta característica: los que reconocen que necesitan la ayuda del Señor. Pobres en espíritu son los que reconocen que necesitan la ayuda del Señor. Salmo 146:5: dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Pobre en espíritu es aquel que tiene un bajo concepto de sí mismo y que dice: Señor, necesito tu ayuda. ¿Cuántos aquí le pueden decir: Señor, necesito tu ayuda? Yo solo no puedo. Eso es cuando venimos delante de Dios en oración: Señor, necesito tu ayuda, yo solo no puedo. Como Pablo fue un hombre extraordinario, un apóstol increíblemente grande. Prácticamente todos los dones espirituales se manifestaban en su vida. Predicó el evangelio prácticamente en todo el mundo conocido en su época. Y sorprendentemente Pablo dice: soy el último de los apóstoles y el primero de los pecadores. El último de los apóstoles y el primero de los pecadores. Es cuando uno dice: Señor, yo no puedo, yo solo no puedo. Esa es la actitud de una persona pobre en espíritu. Señor, te necesito. ¿Cuántos aquí le pueden decir: Señor, te necesito? Esa es la característica que nos permite entonces estar llenos de bendición y de felicidad. Cuando las cosas salen bien es porque nosotros decimos: yo no puedo, Señor, tú tienes que hacerlo. Esa es la actitud que los filósofos reconocen como humildad. Yo no puedo, Señor, te necesito. Lo contrario al orgullo: déjenme solo, yo lo puedo todo. Lo vemos en nuestros vecinos del norte y nosotros. A mí me llama la atención que cada vez que Estados Unidos toma posesión un nuevo presidente de su nación, no importa quién sea, ellos tienen un protocolo en su toma de protesta. Invitan a diferentes líderes espirituales judeocristianos y hacen una oración: Señor, te necesitamos para seguir siendo la nación más poderosa del mundo. Hoy por hoy nos pueden caer bien, nos pueden caer mal. Ese no es el punto. Estados Unidos es la nación más poderosa de la tierra porque no tienen el orgullo, sino la humildad de decir: Señor, te necesitamos. En cambio, los mexicanos decimos: somos un país laico, y decimos: no, fúchila, fuera Dios, fuera Jesús, aquí es imposible nombrarlo. ¿Y cómo nos va como nación? No, pues si nos creemos que nosotros solitos podemos y todo nos sale mal. Así que eres dichoso si dejas que Jesús te ayude. Y por último, la sexta característica. Esta no te va a gustar mucho, pero tal vez sea la más importante de todas.
Eres pobre en espíritu si permites que la voluntad del reino de los cielos sea hecha en tu vida. Pobre en espíritu es aquel que deja que la voluntad del reino de los cielos sea hecha en su vida. Vamos a ver que Romanos capítulo 12, versículo 2 nos enseña algo importante respecto de la voluntad de Dios. Romanos 12, 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, fíjate qué interesante, la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. El problema aquí nace, ¿cuál es la idea que tú tienes del Señor? ¿Y cuál es la idea que tú tienes de su voluntad? Si piensas que Dios es un Dios malo, que se alegra en hacerte sufrir, hacerte la vida imposible, darte con un palo, verte llorar todo el tiempo, que su voluntad para ti es mala, pues obviamente nunca vas a ser dichoso. Por ejemplo, los chavos, las chicas, tal vez ya están pensando, ¿y con quién me voy a casar? Las chicas, ¿quién me irá a proponer matrimonio? Los jóvenes, ¿y yo a quién le voy a decir? Ya andan buscando unos ojos bonitos, un cabello bonito, un cuerpo, etcétera, etcétera. Lo que los chavos, los chicos y las chicas buscan. Pero si tú le dices, mira, deja que el Señor te presente a la persona con la que te vas a casar. Híjoles, ¿y si el Señor quiere a alguien feo para mí? Como si el Señor te tuviera preparado una mala sorpresa, ¿verdad? A veces pensamos que Dios es como Chabelo. ¿Te acuerdas de las catafixias de Chabelo? ¿Y qué tal si me toca algo chafa? A ver, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere el Señor para ti? Lo mejor, lo mejor. Ando buscando trabajo. Señor, haz tu voluntad en mi vida. No, espérame, ¿qué tal si su voluntad es dármela de algo que yo no quiero? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Quiero comprar una casa. Señor, haz tu voluntad en mi vida. No, ¿y qué tal si el Señor no me quiere dar una casa y me quiere dar otra cosa? Y siempre estamos pensando así. En realidad esta fue la esencia de la oración que Jesús nos enseña a hacer. En Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando nos enseña a orar, el Señor dice: ustedes orarán así: venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Así que tú puedes orar, y este es un reto que yo te quiero poner hoy. No le pidas nada a Dios. Dile: Señor, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, en mi vida. En mi vida. Así que dichoso aquel en quien se hace la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en tu vida. Cuando oramos, y eso nos ocurre a todos, cuando le pedimos algo a Dios, en realidad le estamos diciendo: Señor, yo quiero que tú hagas. En otras palabras, le estamos pidiendo que mi voluntad sea hecha. Lo único que le estoy pidiendo es que Él me ayude a que mi voluntad sea hecha. Pero la oración correcta es que tu voluntad sea hecha en mi vida. ¿Cuántos se atreverían a decirle eso al Señor? Señor, renuncio a mi voluntad para que tu voluntad sea hecha en mi vida. ¿Sabes por qué vas a ser dichoso? Porque la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué las cosas salen mal? Porque no le pedimos que Él haga su voluntad, le pedimos que Él haga la nuestra. Así que tú puedes decirle: Señor, haz tu voluntad como en el cielo, también en mi vida. ¿Te acuerdas cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní previo para ir a la cruz? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
y se ejecutó la voluntad del Padre. Y entonces toda la humanidad tenemos el acceso a la salvación, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Muchos cristianos se la pasan negociando con Dios, reclamándole todo y nunca son felices, pues quieren que forzosamente se haga su voluntad y no la del Señor. Pero tú eres dichoso si se hace la voluntad de Dios en tu vida, así como se hace en el cielo. Y concluye el Señor diciendo, de ellos es el reino de los cielos. Así que aquí en la tierra tú y yo podemos comenzar a disfrutar del reino de los cielos, porque su voluntad es hecha en nuestra vida, y comenzamos a disfrutar del reino de la gracia. Por eso la gente incrédula, los que no conocen a Dios, cuando ven a una persona que es dichosa en estos términos, le dicen, eres afortunado. Eres feliz en tu matrimonio, eres afortunado. Tienes un buen esposo, una buena esposa, eres afortunado. Qué buena suerte tuviste. Tus hijos están bien, eres un suertudo. Ojalá los míos hayan salido igual que los tuyos, pero me tocaron malos, porque creen que es cosa de suerte. Pero es simplemente cuestión de la bendición de Dios. Aquí disfrutas del reino de la gracia, en la eternidad disfrutarás del reino de la gloria, el paraíso. Concluyo con dos escrituras. Primera de Pedro 1:4, que dice, recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo. ¿Para quién? ¿Para quién? A ver, di, para mí. En cambio, la gente que tiene su vista puesta en las cosas del mundo aplica 1 de Juan 2:17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que yo quisiera esta mañana, primero déjeme concluir repitiendo las características de los pobres en espíritu para poder hacer una invitación breve. Primero, pobres en espíritu es reconocer nuestro pecado para pedirle perdón a Jesús, reconocer nuestra necesidad de ver y escuchar a Jesús, confiar en Jesús, obedecerle, reconocer que necesitamos su ayuda y dejar o permitir que la voluntad de Él sea hecha en nuestra vida como se hace en el cielo. Ahora yo te voy a pedir que te pongas de pie para que podamos tener un tiempo de oración, de alabanza, de adoración. Pero antes de eso, yo quiero dar oportunidad a aquellos que tal vez nunca antes se han arrepentido públicamente de sus pecados. Si esa es la entrada para ser pobre en espíritu, reconocer que soy malo, reconocer que soy pecador. Yo ya lo hice hace muchos años, seguramente muchos de ustedes lo hicieron hace poco o hace mucho. Pero si tú eres una persona que nunca lo has hecho y tú me dices, hoy yo quiero reconocer que soy pecador y que necesito el mérito de la sangre de Cristo para que me limpie de mis pecados, yo te voy a pedir que levantes tu mano y me permites orar. Si tú dices, nunca antes lo he hecho públicamente, si esa es tu condición, ven aquí al frente. Si esa es tu condición, ven aquí al frente. Pide permiso, toma tus cosas y ven aquí al frente. Yo no quiero que te vayas de aquí sin tener esa oportunidad. Gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Omar. Omar, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Emma. Emma, Dios te bendiga. Si quieres, tráete a tu pequeña, puedes tenerla contigo. Omar y Emma, gracias a Dios. Pasen, no les dé pena. ¿Sus nombres? Mari, es tuya, ¿no? Mari, Dios te bendiga. Rodolfo, Dios te bendiga. Daniela, Dios te bendiga. Juan Carlos, Dios te bendiga. David, Dios te bendiga. Héctor, Dios te bendiga. Jacqueline, Dios te bendiga. Nereida, Dios te bendiga. Efren Sánchez, Dios te bendiga. Rodolfo, ya te había dicho, ¿verdad? Entonces, vamos acomodándonos. Israel, hagan una sola línea, por favor, aquí, viendo aquí al frente. Por acá. Déjame saludarte. ¿Tu nombre es? Juan Carlos, Dios te bendiga. La Biblia dice también que cuando nosotros hacemos esto, nuestro nombre queda inscrito en el libro de la vida, un libro que Dios tiene en el cielo.
Y ahí Él registra nuestro nombre, ya que somos lavados y limpiados con la sangre de Cristo Jesús por nuestros pecados. Como ya vimos, ninguno de nosotros tendremos los méritos suficientes para ir al cielo y decir: Señor, déjame entrar. Venir a la iglesia no nos garantiza entrar al cielo. Venir a la iglesia nos permite juntos alabar a Dios, nos ayuda juntos a estudiar la palabra de Dios, juntos conocerlo más, juntos ponernos metas prácticas para vivir. Pero entrar al cielo solamente se logra cuando Cristo Jesús perdona nuestros pecados y nosotros le pedimos perdón por ellos. Sus nombres: Salomé, Dios te bendiga. Alan Grande. Alan, Dios te bendiga. Vengan de este lado, por favorcito. Dios les bendiga. ¿Tu nombre? Jonathan, Dios te bendiga. ¿Y tu pequeñito? Luis, hola Luis. Pues hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Jesucristo dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué hay fiesta? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz está cumpliendo su propósito en la vida de todos ustedes. Antes de este día, el sacrificio de Jesús no tenía sentido para ustedes. A partir de hoy, el sacrificio de Cristo tiene sentido, porque Dios los está rescatando del infierno al cielo. Y ese es el propósito principal. Yo les voy a guiar en una oración. Yo les voy a pedir que en voz audible la repitan y me sigan. Cierren sus ojos, olvídense de todos los que están detrás de ustedes. Esto es algo personal entre Dios y nosotros. Y díganle: Señor Jesucristo, te doy gracias porque tú tomaste mi lugar en la cruz, porque siendo yo un pecador, tú estuviste dispuesto a morir por mí, para darme perdón y para darme salvación. Señor, te pido perdón por todos mis pecados y por todas mis maldades. Reconozco y confieso que he sido una persona mala, con malos pensamientos, malas intenciones, malas actitudes, malas acciones, malas palabras contra ti, Señor, contra mi prójimo, contra la gente que me rodea y contra mí mismo. Así que hoy te pido perdón, Señor Jesús. Te pido perdón y te pido que entres a vivir a mi corazón y me permitas a partir de este día ser una nueva criatura. Mi vida es tuya. Tómame, Señor, y que tu voluntad, díganle esto, que tu voluntad sea hecha en mi vida, así como se hace en los cielos. Amén. Vamos a orar todos por ellos. Señor, bendecimos a cada uno de estos hijos tuyos. Te damos gracias por la decisión que ellos han tomado. Y estamos clamando, Dios, para que ninguno de ellos se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento y a la vida eterna. Bendícelos. Señor, prospera sus vidas en lo espiritual y en todas las áreas, que tú te manifiestes en sus vidas. Que ninguno de ellos dé marcha atrás, sino la decisión que ellos están tomando hoy les permitan caminar y crecer en tu voluntad. Los bendecimos y aún oramos para que ellos un día se conviertan en pescadores de hombres. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Ahora a todos ustedes les voy a pedir que den la media vuelta. Hay una persona a nombre del Centro Cristiano que quiere darles un saludo de bienvenida. Y van a pasar, por favor. Alex, ¿los van a llevar de aquel lado? Sí, por favor. Si pueden pasar todos de este lado. Ahora todos los que nos quedamos aquí, antes de entrar en un tiempo precioso de adoración, yo te pedí que pongas tu mano en tu corazón. Cierra tus ojos.
Y pon tu mano en tu corazón y dile: Señor Jesús, te doy libertad, te doy autoridad en mi vida para que sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. No quiero que se haga mi voluntad, porque mi voluntad es imperfecta, es incierta, es insegura, pero tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta. Creo en lo que tú harás en mi vida. Yo quiero ser dichoso porque tu voluntad se ejecute en mi vida. Señor Jesucristo, amén. Amén. Así que ahora dispón tu corazón y alaba a ese Dios todopoderoso. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que adores con todo tu corazón a Dios. Que olvides todo, que dejes todo a un lado y que lo adores con todo tu corazón.